a un conferencista. En este caso agradezco especialmente a la doctora Mercedes Elena Carriazo por acceder a presentar la conferencia central titulada Los lenguajes, un invento humano y su didáctica. Como me enteré de que las 3 líneas de trabajo de la maestría tienen en común aquello de los lenguajes, o sea, se consideran las matemáticas, lengua extranjera y lengua materna como lenguajes. Yo quise comenzar esta charla haciendo una pequeña reflexión o tomando algunos elementos básicos de qué son los lenguajes, qué son los distintos lenguajes que ha creado el hombre. Todos los lenguajes nacieron para solucionar problemas de comunicación sobre alguna realidad del entorno de los seres humanos. Se ha llamado lenguajes naturales a los idiomas que surgen para comunicarse entre seres humanos sin una construcción previa, es decir, se han ido construyendo a partir de la necesidad y en su uso. Los seres humanos de un grupo o comunidad necesitan comunicarse entre sí y para hacerlo a partir de las ideas, sentimientos y emociones que surgen en su mente y ante la realidad de su entorno, van creando palabras que luego se convierten en acuerdos y justamente por eso sirven para comunicarse. Además de palabras, se va forjando una manera de organizar esas palabras para traducir y expresar las ideas, sentimientos y emociones. A esa categoría de lenguajes naturales pertenecen los idiomas que se hablan en todas partes del mundo. La mayoría de esas lenguas no tienen forma escrita. Hoy son una mayor cantidad de lenguas las que solamente existen en forma oral, que es su forma natural. Solo una minoría de ellas tiene escritura. Hace poco escuché a algunos investigadores, por ejemplo, de la UNAM, que contaban cómo en regiones muy pequeñas de México hay más de 100 lenguas indígenas que se hablan y que no tienen ningún tipo de escritura, mientras que la lengua escrita es una, que es el español, y que por supuesto la habla la mayoría de los habitantes mexicanos, pero casi nunca cuentan estas lenguas de pequeñas comunidades que, aunque la hablen muy poquitas personas, sin embargo, son lenguas que funcionan para la misma finalidad que las lenguas nacionales, como el español, por ejemplo. Y en muchos países del mundo, o sea, yo doy ese ejemplo de México porque me llamó la atención, pero en muchos países del mundo hay montones de lenguas nativas que no tienen ningún tipo de escritura, y sumadas todas ellas son muchas más que las lenguas que están escritas, que tienen escritura en este momento. Lo natural entonces, la escritura sí es una forma de representación artificial, lo natural es la lengua hablada. Sin embargo, aunque la lengua hablada es natural o se le llama natural, tiene con respecto a la realidad una relación de arbitrariedad. De la misma manera que la organización de las palabras para formar oraciones que expresan ideas completas es arbitraria. Existen otras clases de lenguajes que también sirven para comunicar ideas acerca de la realidad del entorno. Dentro de ellas encontramos el lenguaje informático, el lenguaje matemático. Ciencias como la física, la química, la economía se sirven del lenguaje matemático para dar cuenta de fenómenos sencillos como contar las cantidades de las cosechas, la extensión de las tierras, la cantidad de dinero, la inclinación de un techo o de un terreno, el volumen de los líquidos o de un cuarto vacío, para saber cuánto pesa un ladrillo, una cantidad de frijoles o papas, una res, un camión.
¿Y para qué se necesita saber todo esto? Para realizar con precisión las negociaciones y el intercambio, para que las construcciones humanas sean seguras, etc. El lenguaje matemático surge ya no para comunicar ideas de la vida cotidiana, sino para mejorar las posibilidades de construcción de un mundo artificial, o modificación del mundo natural. A diario, el ser humano está adaptando el mundo para procurarse mayor comodidad. Para ello requiere, además de muchos otros elementos, el lenguaje matemático. Todos los lenguajes tienden a la simplificación máxima y por ello los números arábigos fueron adoptados para las matemáticas que hoy usa la mayor parte del mundo. Pero además el lenguaje matemático se ha sofisticado muchísimo por todos los símbolos que ha adoptado para expresar las miles de operaciones tan complejas que la ciencia matemática ha desarrollado. Existe una diferencia clara entre los lenguajes llamados naturales y el lenguaje matemático o el lenguaje informático, que hemos llamado artificiales. Estos últimos necesitan del lenguaje natural para expresarse oralmente. Son lenguajes que solamente existen en forma escrita. Han surgido de forma contraria a las lenguas naturales que fueron primero orales y muchas aún permanecen en ese estado. Estos lenguajes nacieron de forma escrita y nunca han sido orales. Solamente se pueden comunicar oralmente a través del lenguaje natural. Todo lo que he dicho al comienzo de esta charla será la base para plantear las didácticas para su enseñanza. Enumeraré algunos de los principios que considero deben orientar la enseñanza de los lenguajes y quizá de otras ciencias y las consecuencias que esta manera de enseñar trae para los estudiantes. El primer principio es que cualquier aprendizaje debe tener una relación con la realidad del estudiante. Cada aprendizaje debe tener sentido para el estudiante. Por esta razón, en la clase siempre se parte de una situación real, situación que debe ser resuelta. La resolución de una situación o un problema real hace que el aprendizaje sea para el estudiante un aprendizaje para la vida y no un aprendizaje para el aula. Veamos en concreto cómo funciona esto en la enseñanza de la lengua materna. El acto de hablar, escuchar, leer y escribir se ven en el aula como una necesidad. Si esa necesidad no se ha planteado el estudiante o no la ha sentido él, la docente o el docente deben buscarla y plantearla de manera que el estudiante se involucre y sienta la necesidad de resolverla con un acto comunicativo. De esta manera no será una tarea que se realiza para consignar en un cuaderno o para ser calificada o para el profesor o profesora, sino como un acto comunicativo real. Lo que se está aprendiendo no es solamente la forma de leer o de escribir, se está aprendiendo también el sentido que ello tiene y sus consecuencias o efectos en las relaciones humanas. Un ejemplo, el docente va a enseñar a escribir un cartel. Puede plantear una situación tal como: a mi hija se le perdió un perrito. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle a mi hija a encontrar a su mascota? Los niños pueden proponer muchísimas soluciones. El maestro lo que va a ir haciendo es descartando las más complicadas, las más difíciles de llevar a cabo, como ir a una emisora, porque quién acompaña a los niños, o ir de casa en casa, porque eso es muy dispendioso, para terminar escribiendo un cartel en grupos que pueda ser pegado en las tiendas del barrio para encontrar la mascota. Entonces, esta manera de aprender a hacer carteles, que es un propósito del programa de enseñanza del español, les va a dar a los niños un sentido diferente de ese aprendizaje. Si lo aprendemos a hacer en la clase, un cartel, pero un cartel sin ninguna intención comunicativa, sin un sentido claro de para qué se va a hacer, sin
problema real que resolver, pues va a ser algo un poco trabajemos para la profesora. Mientras que si lo que se hace es plantear una situación que debe resolverse con un acto de escritura, la escritura tiene un sentido para el niño y tiene el sentido real que tiene la comunicación entre seres humanos. Otro ejemplo de lengua materna: se pretende que los niños de quinto lean un artículo informativo sobre el calentamiento global. El docente puede mostrar una lámina de cómo será el futuro de la Tierra como resultado de ese fenómeno. Puede hacerles preguntas como: ¿de dónde creen que es ese paisaje? ¿Conocen algún paisaje así? ¿Puede la Tierra estar en ese estado en alguna parte del mundo? ¿Por qué? Bueno, y una serie de preguntas. Y aunque los estudiantes no tienen todas las respuestas, pero las preguntas evidenciarán que para sí mismos cuáles son los vacíos de información que tienen. Esto facilitará que el docente proponga leer algunos artículos que les aporte información sobre el calentamiento global. Puede ser que el docente presente uno, pero puede sugerir la lectura de otros más en internet, en revistas de actualidad o en otras fuentes. Así, el acto de leer el artículo informativo no queda en el aire ni obedece al capricho del docente que ahora le dio porque leamos sobre una cosa que ni sabemos de qué se trata, sino que nacerá de la necesidad de ellos de informarse sobre el tema y de la curiosidad que sobre el mismo el docente ha logrado incentivar en ellos. La lectura entonces solucionará el problema de información, un problema que a lo mejor no se han planteado los aprendices, pero que es real y que el docente logró hacer sentir en los estudiantes como necesario de resolver, y en ese caso con la lectura de un texto. Igualmente, después de haber leído, se puede conducir a los estudiantes a pensar en compartir lo que han aprendido sobre el calentamiento global con los padres de familia, por ejemplo, y ahí viene otra parte, y es que después de la exposición, después de haberse informado, después de haber leído con una intención comunicativa clara, ellos vean que esa información también les sirve para informar a otros sobre algo sobre lo que no tienen suficientes datos. Las preguntas de los padres de familia serán otra motivación y le harán sentir a los niños que leer sí sirve para algo, no solamente porque la profesora quiere que leamos ese artículo. Las consecuencias de este principio es que los estudiantes aprenden a utilizar la lectura de textos como fuente de enriquecimiento, información, textos funcionales, estética, literatura u otros, entretenimiento para convencer a otros de algo o para conseguir algo, solicitudes, carteles, discursos, cartas, artículos de opinión, para expresar sentimientos, poesía, tarjetas, cartas, mensajes. Igualmente, la escritura de texto los irá involucrando en el mundo de la cultura escrita. Los estudiantes aprenden a utilizar la producción de textos para solucionar problemas prácticos, para comunicar sus ideas y opiniones, para reclamar sus derechos, para expresar sus sentimientos, para convencer a otros de algo. La escritura deja de ser para otros y comienza a ser para ellos también. Esto los hace partícipes de una sociedad letrada, de la cultura escrita y de la sociedad a la que pertenece. Para la enseñanza del inglés o de una lengua extranjera, también se pueden buscar situaciones como las que hemos descrito para la enseñanza del español, tanto para la lectura como para la escritura, la escucha o el habla. Hoy hay muchas situaciones, películas, avisos en inglés por las ciudades, consultas que hacer para manejar o solucionar una falla en el computador o para navegar en internet, etc. Imaginar, por ejemplo, que un niño que ha viajado a Estados Unidos con su familia visita un parque y en un momento se pierde de su familia. ¿Qué haría? ¿Cómo se comunicaría para contar lo que le está sucediendo? O ven un documental sin subtítulos y sin doblaje al español sobre animales, el universo, o uno de Carl Sagan, o ven una entrevista con Hopkins. ¿Qué entendieron? ¿Cómo pueden hacer para luego exponer lo que entendieron sobre el documental o la entrevista? O un extranjero que solo habla inglés está desorientado en la ciudad donde viven los niños
entra al colegio y se encuentra con ellos y les hace algunas preguntas en inglés, ¿qué hacer para ayudarlo? ¿Cómo colaborarle para darle orientaciones? O van a jugar un videojuego nuevo que no está en español, ¿qué pueden hacer para comprender cómo jugarlo? Quienes enseñan lengua extranjera tienen más claras estas situaciones que justifican aprender el inglés. Para la enseñanza de las matemáticas, quiero relatar que cuando viví en Ecuador fui asesora pedagógica de la escritura de textos para el bachillerato, y el profesor que escribió el libro de matemáticas planteó para cada unidad un problema. Para las ecuaciones algebraicas de primer grado con una incógnita plantea la siguiente situación. ¿En cuánto tiempo y dónde nos encontraremos? Estás de vacaciones, has planeado recorrer varias ciudades de tu provincia, esto es Ecuador, entonces es provincias y no departamentos, en compañía de tu mejor amigo o amiga o enamorado o enamorada. Hoy harán un recorrido de 180 kilómetros, distancia a la que se encuentra el siguiente pueblo. En el momento de salir, descubres que tu bicicleta tiene un daño que no puedes arreglar sin la ayuda de un mecánico. Esto tomará al menos una hora. En una ocasión anterior, tu pareja y tú ya recorrieron la ruta. Se tardaron 8 horas. Por ello, ya que tu pareja va más despacio que tú, ella se adelanta. Mientras reparan tu bicicleta, te asalta la preocupación de que tu pareja y tú vayan solos. ¿Será que aunque fueras a una velocidad promedio mayor que ella no la alcanzarás? O si la puedes alcanzar, ¿en cuánto tiempo y a qué distancia del pueblo lo harás si sales una hora más tarde de lo que ella salió? Tú sabes que no podrás mantener una velocidad promedio mayor a 35 kilómetros por hora. Sabes también que el camino tiene 2 tramos. El primero tiene una pequeña elevación y que tu pareja mantendrá una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. El segundo tramo es plano y regular. Ahí podrá mantener una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. El que espera desespera, dice un dicho popular, y para ti ha dejado de ser un dicho. Para relajarte, ¿por qué no intentas averiguar en qué tiempo y a qué distancia del pueblo darás alcance a tu pareja si, como todo parece indicar, saldrás una hora más tarde que ella? Fíjense que puede ser que este no sea un problema real de los muchachos, pero se les está planteando una situación que ellos podrían vivir en algún momento. ¿Cuántos de nuestros estudiantes de bachillerato, por ejemplo, hacen ese tipo de paseos en bicicleta? Ese tipo de problemas se pueden presentar en cualquier momento, entonces es interesante para ellos resolver esa situación. Bueno, había otra, para el tema de tangente de un ángulo agudo, entonces el profesor plantea que cuando todos los griegos se retiran o aparentan retirarse en la guerra de Troya, Atenea le aconseja a Ulises que entre a la ciudad, a la fortaleza, un caballo lo suficientemente grande, hueco por dentro, lo suficientemente grande para que quepan soldados y puedan atacar a la ciudad cuando todo el mundo esté dormido, pero no tan grande que no quepa por el dintel de la puerta. Entonces, el problema que plantea es cuál será la altura del caballo para que quepa por el dintel de la puerta si el ángulo que proyecta el sol a tal hora es tal ángulo. Entonces, digamos que ahí el problema realmente no toca a los muchachos, pero ese podría ser un problema real para saber cuál puede ser la altura de una puerta conociendo un ángulo determinado. Bueno, aunque algunas situaciones no son las que están viviendo los estudiantes, son situaciones del mundo real que les muestran que las matemáticas sirven para resolver problemas.
No son simplemente conocimientos abstractos o inútiles, o simplemente algo que deben aprender para terminar y aprobar el bachillerato. Las consecuencias que trae esta estrategia, esa ya está, ¿cierto? ¿Consecuencias? Sí. En la formación del niño o niña son: los estudiantes aprenden a participar activamente de la vida de la sociedad en la que están inmersos. Comienzan a ejercer su derecho de participación en la sociedad. Dejan de considerarse marginados de la posibilidad de leer opiniones de otros, leyes, decretos, disposiciones legales, contratos, informaciones que solamente están escritas. Saben que también ellos pueden comprender lo que otros han escrito y ya no dependen de que otro les interprete un texto. Aprenden que pueden conseguir soluciones por sí mismos y que no dependen de otros para hacerlo. Se sienten parte de la sociedad como seres proactivos. Trabajar con una finalidad real, o más bien con la misma finalidad con la que los adultos usan el conocimiento, implica un trabajo tenaz, persistente, sistemático. Esto no siempre es cómodo para el docente, pues dicho trabajo no se puede improvisar, que es nuestro fuerte como maestros. Requiere del maestro o maestra mucha preparación, planificación, secuenciación. Pero los frutos a nivel social y comunicativo son contundentes. ¿Qué diferencia hay entre un niño que ha trabajado con esta finalidad, es decir, con sentido para la vida, y uno que lo hace para la clase? Pasémoslo a ver, es que no me acuerdo. No, dejémoslo en el anterior. Un niño que no ha trabajado de esta manera estará interesado en el trabajo de la clase si éste le parece entretenido, si está liderando el grupo, por ejemplo, o porque es protagonista de la clase, y pierde interés una vez que entrega su trabajo o recibe una nota por parte del docente. Un niño que ha trabajado bajo este parámetro no solo está involucrado en el trabajo por el objetivo mismo que está persiguiendo la clase, sino que aún después de terminado el trabajo sigue pensando y puede aplicar lo aprendido a situaciones semejantes, es capaz de hacer una transferencia. Un niño que no ha trabajado con esta metodología no comprenderá el sentido del aprendizaje del que se trate, tendrá una idea equivocada de para qué aprende lo que está aprendiendo. Simplemente hace lo que le ordenen, pero no lo verá como una herramienta para transformar o mejorar el mundo, sino hasta muy grande. Un niño que ha trabajado con esta metodología comprende que todo lo que aprende le sirve para solucionar problemas, actuar en el mundo transformándolo. Por esta razón se convertirá en usuario competente de la ciencia, las matemáticas, la lengua materna y de todo aquello que se le haya enseñado de esta manera, y todo aquello que se le haya enseñado de esta manera. No pensará que los grandes son los que solucionan los problemas y que él es un ser pasivo. Esta estrategia de trabajo reporta algunos otros beneficios adicionales dentro de la dinámica del aula. El trabajo con participación de los niños produce mayor motivación, pues ellos están tomando decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo, lo cual los compromete con la tarea de cada momento de la clase. Cuando el 100% del tiempo de la clase los niños están trabajando en algo interesante y nuevo para ellos, el manejo de grupo no es un problema para el docente. Los niños trabajan, discuten, no tienen tiempo para molestar a otros, y si el premio a quien termina primero es, por ejemplo, irse a leer lo que quiera en el rincón de lectura o irse a trabajar en un proyecto personal, tampoco habrá desocupados en el aula. Por lo tanto, tampoco habrá que preocuparse en ese momento por el manejo del grupo. El segundo principio es partir de lo que el estudiante ya sabe. Según Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo, el docente debe indagar lo que el aprendiz ya sabe y enseñar en consecuencia. Por esto, el trabajo de todos los temas en el aula siempre se comienza indagando sobre lo que los niños saben acerca del mismo. Cada vez que aparece la posibilidad de enfrentarse a un nuevo conocimiento, se recurre a esta estrategia. El docente no es el único que posee conocimientos en el aula de clase, pero sí el que sabe hacia dónde debe encaminarse el aprendizaje, porque conoce la meta a la que se llegará.
Por esta razón, el docente es quien está en capacidad de formular las preguntas pertinentes sobre lo que creen saber, es el que está en capacidad de desestabilizar los conocimientos que no son apropiados en cada caso y es el que puede orientar la sistematización de lo que los niños aprenden. Por ejemplo, con respecto a la lengua materna, cuando los niños ingresan a la escolaridad, son muchos aspectos, muchos elementos los que conocen de la lengua. Solo voy a dar algunos ejemplos. En el aspecto semántico, esto es una niña de 2 años y medio que además era precoz. Cuando escuchaba una palabra, estábamos estudiando y escuchó la palabra interculturalidad. Y entonces la pregunta de ella fue, ¿qué significa interculturalidad? En este primer caso la reflexión es, no conozco esa palabra, pero debe tener un significado porque todas las palabras tienen un significado. Fíjense que la niña no hace esa reflexión con esas palabras, pero su reflexión, cuando pregunta qué significa esa palabra, lo que está diciendo es, todas las palabras tienen significado, yo no conozco ese, díganme, ¿cierto? Un niño de 5 años, la mamá llega muy cansada con su hijo de la calle y dice, estoy muerta, y el niño le dice, ¿muerta, mami? Y la voltea a mirar asombrado. En este caso la reflexión es, conozco el significado de muerta, pero yo no la veo muerta. ¿Qué pasará con lo que me está diciendo? O sea, con el significado de la palabra. En el aspecto morfológico, sobre prefijos, una niña de 3 años, mami, descaliéntame la sopa. La mamá le responde, mi amor, no se dice descaliéntame, se dice enfríame. La niña, pero es que yo no la quiero fría, la quiero menos caliente, por eso te dije que me descalientes la sopa. La reflexión es, sí, desordenar es deshacer el orden, descender es deshacer algo que se tendió, desarreglar es deshacer el arreglo que se hizo, entonces descalentar debe ser hacer menos caliente o quitar el calor que tiene algo. Que es diferente de enfriar, que es meter meter frío dentro de algo. Sobre sufijos, niña de 6 años, mi profesora más queriente es Berenice. La mamá le dice, se dice querida, la niña dice, querida es la persona a la que otros quieren y queriente es la que quiere a otros, por eso te dije que mi profesora más queriente es Berenice. O sea, la que más me quiere. Y la reflexión sobre esos sufijos es si ida, ido significan el que recibe la acción de otro, consentida es la niña que otros consienten, amada es la niña que a otros aman, etc. Las palabras terminadas en iente nombran a los seres que realizan la acción, saliente el que sale, subiente el que sube, bajante el que baja, etc. Entonces queriente es el que quiere. Fíjense que los niños, y ya estamos hablando de niños de 2, 3, 4 y 6 años, que tienen un conocimiento de la lengua, que son capaces de argumentar en contra de lo que los adultos están diciendo. Y justamente lo que los adultos están diciendo son las irregularidades que tiene la lengua, ¿sí? En el aspecto gramatical, conjugación de los verbos, un niño dice, me poní, la reflexión debe ser los verbos terminados en er, como barrer, barrí, correr, corrí, poner, poní. Se conjugan de esa manera en el pasado, es decir, su reflexión lo lleva a tomar la regla que ya conoce para la conjugación de los verbos regulares y generalizarla para todos los verbos de esa misma clase, aunque sean irregulares como poner. Sintáctico, cuando un adulto le sigue hablando a un pequeño de la misma manera que él o ella hablaba, por ejemplo, cambiando el orden de las sílabas, y entonces le dice marisopa y murciélago, el niño le corrige y le dice, no es murciélago, es murciélago, o no es marisopa, es mariposa. El niño ya no se acuerda cómo hablaba él,
generalmente los niños ya no se acuerdan de cómo hablaban antes, pero lo que sí saben es que ese ya no es, ese que le están diciendo no es el orden en que deben ir las sílabas de la palabra. El aspecto léxico. Un niño de 3 años a quien le pregunta a su tía, ¿qué estás dibujando? Un marrano. Y eso azulito alrededor del marrano, ¿qué es? La lagüita del marrano. Otras oraciones que ese mismo niño dice son: el carro se subió a un landén, Adriana me quitó mis lositos. El niño ha escuchado estas palabras precedidas del artículo definido singular, el agüita, el andén, el osito, pero su reflexión es que la palabra debe ser la agüita, el andén, el osito. Es decir, junta la consonante del artículo con la palabra y cuando la usa con otros determinantes como la, un, mis lositos, toma completos los determinantes y hace los sustantivos anteriores como él considera que están completos, con la L final del artículo definido. Otro ejemplo es cuando a un niño o niña se le dice, diga albóndiga, y los niños dicen albón. Porque él asume que hay 3 palabras, diga, albón, diga. Entonces él dice albón. Además, los niños y niñas leen aún antes de conocer el código alfabético. Permitirles hacerlo tal como ellos lo hacen, lo saben hacer, les da poder para leer a otros, para otros. Entonces, por ejemplo, un niño coge una tarjeta y va leyendo lo que él cree que dice, o coge un cuento y va inventando el cuento, o va repitiendo el cuento que le han leído por distintas personas. También escriben aún antes de conocer el código alfabético. Los grafismos propios de los niños nos muestran que ellos tienen una intención de escribir y de comunicar algo cuando hacen estos grafismos, que en todos los idiomas, en todas las lenguas, son muy parecidos a las grafías de su propia lengua. Hay creo que es un investigador que trabajó con lectura en muchas partes del mundo y él tiene una diapositiva en donde muestra los grafismos de los niños hebreos y se parecen muchísimo a las letras hebreas. Los grafismos de los niños árabes y se parecen muchísimo a las letras árabes. Y si nosotros miramos los grafismos de nuestros niños, tienen el mismo sentido y como son semejantes a nuestras grafías. En lengua extranjera, los niños conocen algunos aspectos de la lengua, por ejemplo, el aspecto semántico. Hoy los niños saben qué pasa cuando aparecen en los videojuegos expresiones como game over. Aunque no sepan decir el significado preciso de la expresión, cuando se les pregunta, sí saben que deben comenzar de nuevo el juego. También saben qué pasa cuando aparece la expresión you win o qué deben hacer cuando aparece el letrero try again. También tratan de entender palabras que tienen partes semejantes en su lengua materna o raíces comunes a las dos lenguas. En el aspecto sintáctico, algunos niños dicen, es que en inglés se habla al revés, refiriéndose al orden de los adjetivos con respecto a los sustantivos, al revés de cómo se habla en español. En el aspecto morfológico, los niños cuando pretenden hablar en inglés con sus hermanos, primos o amigos, jugando, inventan palabras que terminan como tienen sufijos como shown, algo semejante a esta propaganda que está saliendo en televisión sobre aprender inglés. Los niños cuando juegan a hablar en inglés imitan la colocación de los órganos para pronunciar esa lengua, aunque no digan palabras reales, simplemente imitan los sonidos del inglés. Además tienen una conciencia clara de que ese idioma es diferente a su lengua materna. Y entonces, por ejemplo, hay niños que dicen, riámonos en inglés. Pero en realidad lo que ellos están tratando de expresar es que conocen que es distinto el inglés del español. Entonces ellos creen que también se pueden reír en inglés. O por ejemplo, a un niño
de 4 años que comenzó el preescolar, en el preescolar a recibir clases de inglés, le pregunta a un tío, ¿tú sabes cómo se dice marrano en inglés? Y el niño responde, oh. Entonces luego el tío vuelve a preguntarle, ¿y sabes cómo se dice marranito? O sea que el niño sí tiene un sentido de que en esa otra lengua se pueden expresar todas las palabras que se pueden expresar en español, pero que es distinto a cómo él las pronuncia en español. En matemáticas, aunque yo no creía, una profesora de un colegio de Bogotá me comentó esta semana que los niños de 5 años manejan perfectamente el dinero, no se equivocan en las cuentas en la tienda escolar y tampoco se dejan dar mal las vueltas como cuando compran algo. Sin embargo, les cuesta mucho trabajo transferir esos conocimientos a otros objetos. O sea, no lo podía creer porque incluso mucho después de que yo terminé de educar a mis hijos, los niños no manejaban el dinero, los niños les robaban en la tienda escolar tranquilos porque ellos no sabían cuándo les daban bien las vueltas o no, pero hoy los niños son unos negociantes, digamos. Desde el preescolar saben cuándo hay muchos objetos o pocos, saben qué es mayor y menor, quitar, agregar, mucho, poco, es decir, son capaces de manejar algunas nociones provenientes del lenguaje natural, pero que corresponden a nociones matemáticas. Comenzar la clase preguntando qué saben sobre el tema, qué se va a tratar y utilizar lo que el niño sabe. Permite que el docente le ceda la palabra a los estudiantes, que el docente se desplace del centro del escenario de la enseñanza-aprendizaje para que los protagonistas del aprendizaje, que son los niños, se lo tomen. La enseñanza tradicional ha pasado de que el docente sea quien tiene la palabra, a darle la palabra solamente al niño, bajo la idea de que cada niño construye su conocimiento y posee su verdad y que todas las verdades son respetables. Este principio le da al docente el protagonismo que le corresponde, es quien guía la clase, es el mediador, es quien puede formular las preguntas pertinentes para extraer de los niños los conocimientos que poseen, para desestabilizar aquellos que no son adecuados o pertinentes, para dirigir al niño a reconstruir sus propios conocimientos, y también le da al aprendiz el protagonismo que le corresponde. Es quien aprende, quien debe explicitar lo que ya sabe para partir de ello, quien debe reconstruir y reelaborar los conocimientos, reestructurando sus propios esquemas mentales. El estudiante comprende que él o ella también tiene la palabra y que él o ella también posee conocimientos que puede expresar y aportar. Las consecuencias que trae esta estrategia en la formación de los niños. Se reconoce a sí mismo como protagonista de sus procesos de aprendizaje. Esta manera de participar en el aula va creando en el niño la conciencia de que no aprende para obtener una nota o para dar gusto a sus padres o para obtener el reconocimiento de sus profesores. Es él o ella quien está aprendiendo y quien se beneficia con lo que aprende, pues es una riqueza. Esta actitud ante el acto de aprender cambia la perspectiva, tanto del niño como del docente. El niño comienza a sentirse responsable de todo lo que hace y dice en el aula. Se siente un sujeto competente, siente que sabe muchas cosas y que lo que sabe es valioso, y alguien o varias personas, el docente y sus compañeros, están interesados en escuchar eso que sabe. Como en el acto de enseñanza-aprendizaje se retoma lo que cada niño dice, la sensación que le queda al infante también es que vale la pena comunicar y compartir lo que sabe porque es útil en la clase. Hay una diferencia entre un niño y una niña que aprende lengua o cualquier otra área de esta manera, es decir, que sabe que en la clase tiene la palabra, y un niño o niña que está convencido de que el docente es quien tiene la palabra. Esta diferencia cambia el concepto que el niño tiene de sí mismo, eleva su autoestima, sabe que si todos los seres humanos tienen conocimientos valiosos, entonces todos los seres son necesarios en la producción de conocimiento. Piensan que los adultos poseen su valor
dentro de la sociedad, pero los niños y niñas también. Saben que todos tienen un rol importante que cumplir en los trabajos en que participan varias personas, porque todos tienen algo para aportar. Esto luego se traslada a situaciones cotidianas en las que los niños proponen, discuten, dan sus puntos de vista, no se dan por vencidos en sus opiniones solamente porque alguien es grande, habla fuerte o está revestido de cierto poder. Con respecto a esto, pueden aguardar que les den la palabra para retomar sus opiniones o propuestas y plantearlas como una buena alternativa. El tercer principio es aprender con otros. Según Vygotsky, el aprendizaje es un acto social. La discusión entre pares produce aprendizajes fruto de la confrontación, desestabilización y comprensión de diferentes puntos de vista sobre el conocimiento. Para ello, el trabajo se combina entre las actividades individuales, en parejas, en pequeños grupos o en el grupo total bajo la dirección del docente. De ninguna manera se descartan las actividades individuales, ya que éstas garantizan que los niños y niñas estén aprendiendo realmente, estén pensando y reflexionando sobre lo que están aprendiendo. Para el docente no permanecen ocultas las fortalezas, aciertos, falencias y dificultades en el aprendizaje de ningún niño o niña. La reconstrucción de los aprendizajes permite que la reconstrucción de los aprendizajes sea real, pues en las actividades individuales cada aprendiz confronta lo nuevo con lo que ya sabía y reelabora sus esquemas mentales. El docente se puede dar cuenta de ello en este tipo de actividades. Con los trabajos en parejas o en pequeños grupos o del grupo en general, guiado por el docente, los niños aprenden a discutir, a dialogar, a defender sus puntos de vista, a reconocer que sus planteamientos están errados, a sacar conclusiones, a tomar posiciones, a tomar decisiones. Para la lengua materna y la lengua extranjera, por ejemplo, en pareja se pueden pensar posibles títulos para un texto que se va a producir. Luego cada pareja pone, digamos, su propuesta en común y luego se toman decisiones. Otro ejemplo es lo que sucede con la evaluación de los textos. Con una lista de cotejo o rejilla que contiene los criterios con los que se evalúa un texto. Previamente, entre el docente y todo el grupo se ha acordado los criterios con que se va a evaluar el texto que se va a producir. En parejas o en grupos de 4 estudiantes se leen cada uno de los textos de los integrantes del grupo. Luego cada estudiante del grupo opina sobre cada texto con base en dichos criterios. Después cada estudiante revisa su texto teniendo en cuenta las observaciones que cada compañero le aportó. Finalmente cada estudiante revisa su texto nuevamente de acuerdo a la lista de cotejo. En comprensión de texto sucede algo semejante. Los estudiantes, por ejemplo, deben formular preguntas para la comprensión del texto. Esto lo pueden hacer en parejas o en tríos. Para ello deben discutir si la pregunta es pertinente, si apunta a la comprensión del texto, si está completa, si se comprende, si se puede responder con lo que el texto dice, o si es una pregunta del nivel inferencial o crítico valorativo. Es decir, si requiere ir más allá de lo que el texto dice explícitamente. Estas preguntas luego serán formuladas a otros compañeros. Igualmente se pueden formar pequeños grupos para responder preguntas de diferentes niveles de comprensión sobre el texto. Para la lengua materna, otro ejemplo es cuando en primero, bueno, esto no lo voy a leer, no voy a leer más ejemplos. En matemáticas, los estudiantes en parejas o en tríos pueden plantear cómo se puede solucionar un problema como los que mencionamos en el principio 1. Calcular cuál será la altura de la puerta para que el caballo que construyeron los griegos sea del mayor tamaño posible, pero que quepa por el dintel de la puerta. Pensar cómo pueden saber en qué punto se encontrarán los dos jóvenes que pasean en bicicleta. Todos pueden hacer sus propuestas, pero deben explicarlas a su grupo, discutir las diferentes opciones, confrontar opiniones e ideas, tomar decisiones sobre cuál será la propuesta del grupo y argumentarla. O puede ser que al corregir un trabajo que el docente ha dejado para resolver, todos escuchen lo que cada miembro del grupo hizo, analizarlo y encontrar los aciertos y desaciertos, argumentando por qué lo consideran así.
Las consecuencias que trae esta estrategia en la formación del niño o niña son: permite que los niños aprendan que la discusión es necesaria para aprender de los otros, pues los otros pueden saber cosas que cada uno de ellos no sabe. Aprendan que el diálogo y la discusión con los otros sirve para precisar sus conocimientos, pues estos pueden no corresponder totalmente a la realidad o a la ciencia. Aprendan a ver que pueden no tener razón y en cambio otros pueden tenerla, y que si los otros los convencen con sus razones, ellos pueden aceptarlo, porque así se construye el conocimiento. Es decir, también aprenden a escuchar los argumentos de los otros. Los lleva a contemplar diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto y también a defender los puntos de vista propios. Los niños y niñas se dan cuenta de que disentir no es pelear, no es agredirse, que así es la clase y que todos pueden opinar, no importa lo que piensen. Claramente esto supone una guía permanente del docente y la creación por parte suya de un ambiente en el que todo esto sea posible. Si un docente deja que algún compañero o compañera se burle, descalifique o simplemente menosprecie lo que alguien dice, o si él o la docente toma alguna de esas actitudes ante las intervenciones de los estudiantes, esto nunca podrá dar los frutos que se esperan. En nuestra cultura nos movemos entre hacer comité de aplausos para lo que dicen algunos, ignorar lo que dicen aquellos con quienes no estamos de acuerdo, o atacar con epítetos a quienes se oponen a nuestros planteamientos, incluso descalificándolos ante los demás en público. Casi siempre nos movemos entre estar de acuerdo e ignorar lo que otro dice, o descalificarlo. Pero la cultura de la confrontación en el nivel de las ideas todavía es muy pobre. Incluso dentro de las universidades, entre académicos, entre profesores de los colegios y escuelas. Y como ese ha sido el ambiente en que hemos educado a los menores, también sucede lo mismo entre los estudiantes del nivel escolar. Esta estrategia en el aula permite crear la cultura de la confrontación, de la discusión, de la escucha y de la capacidad de cambiar de posiciones cuando otro tiene la razón. El diálogo entre pares permite a los niños extraer conclusiones. Permite también que los estudiantes puedan y tengan que tomar posiciones. Bueno, permite que dialoguen entre ellos y con el docente y su consecuencia que puedan tomar posiciones frente a las actitudes y acciones de los demás sin temor de ningún tipo. Dará a nuestra sociedad la posibilidad de un control social efectivo sobre lo que hacen quienes la conforman y sobre lo que hacen quienes tienen obligaciones administrativas o políticas con las comunidades. ¿Qué diferencia hay entre un niño que ha trabajado en pequeños, medianos y grandes grupos y uno que trabaja individualmente o que su trabajo en grupo no ha sido dirigido de esta manera? Un niño que no ha tenido estas oportunidades casi nunca toma posiciones y menos frente a su docente. No se atreve a decir que su profesor está equivocado, siente temor, pena, lo puede sentir como un irrespeto. Un niño que ha trabajado con esta metodología se siente en libertad de tomar posiciones y de opinar que la profesora o el profesor está equivocado en algo, verificando antes su valoración, y sabe que no va a ser sancionado ni va a recibir ningún reproche por parte del docente. Un niño que no ha trabajado con esta metodología asume las opiniones como descalificaciones a su trabajo y, lo que es peor, a su persona. Se siente triste, angustiado, ansioso por no estar en la mejor opinión ante los demás. Un niño que ha trabajado con esta metodología se siente tranquilo con las opiniones que los demás dan a su trabajo. Es completamente consciente de que cada paso es solo uno dentro del proceso en el que se va de menos a más, y que las opiniones de los otros son un aporte a ese perfeccionamiento del objeto que se está elaborando. Es capaz de aprovechar eficientemente los puntos de vista de los otros para mejorar lo que hace y sus propios procesos y actitudes. Un niño o niña que no ha trabajado con esta metodología escucha, recibe y apropia lo que el profesor dice, pero no le da el mismo valor a lo que aportan sus compañeros, entre otras razones porque cree que eso que dicen sus compañeros
y también lo que él o ella dice no es tan valioso como lo que dice su profesor. Un niño que ha trabajado con esta metodología puede demorarse mucho más que no ha trabajado, puede demorarse mucho más tiempo para comprender la complejidad de la realidad. Un niño que ha trabajado con esta metodología ve la realidad de un modo más complejo. Esta visión de la realidad estará enriquecida con los puntos de vista de los otros y se da cuenta de que el mundo y la realidad puede ser vista de diferentes maneras, aún de aquellas que a él o ella jamás se le había ocurrido. Un niño que no ha trabajado con esta metodología escucha y calla, o escucha y repite. Un niño que ha trabajado con esta metodología es capaz de defender sus puntos de vista dando razones, analizar cómo los otros defienden sus puntos de vista con razonamientos y luego puede hacerlo con solvencia tal como vio que lo hacían otros. En conclusión, un niño que ha trabajado con esta metodología aprende a construir el conocimiento tal como lo hacen hoy los equipos de científicos y aprende a trabajar bajo parámetros colectivos, tal como sucede en todos los campos de trabajo en el mundo de hoy. El cuarto principio, la enseñanza estratégica, pretende conseguir alumnos autónomos capaces de razonar y actuar en forma independiente por sí mismos ante tareas complejas. Por eso, si se enseñan procesos y no contenidos particulares, los niños tendrán una visión completa, sistemática y clara que les permitirá autonomía a la hora de leer y producir textos, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, a resolver problemas o aplicar los conocimientos en matemáticas y en cualquier ciencia. Podrán ver el bosque y no solo ver el árbol. En lengua materna y en lengua extranjera, para la producción de textos puede enseñarse siguiendo el proceso de planificación, escritura, revisión y edición y publicación. Se escriben diferentes tipos de textos. Esto no es un invento mío, esto ya casi todos los autores que hoy trabajan cómo se escribe un texto, trabajan este proceso de planificación, escritura, revisión y publicación. Se comienza la planificación definiendo para qué se va a escribir y a quiénes va dirigido el texto. De acuerdo con esto se define el tipo de texto que corresponde a esa intención y que sirve para esa finalidad. Después, sobre la superestructura del tipo de texto elegido, se comienza la lluvia de ideas para cada parte del texto. Luego se eliminan, se fusionan, cambian algunas ideas, finalmente se organizan hasta que queda un mapa de ideas. Se escribe, esta es la segunda parte del proceso, el primer borrador del texto desarrollando las ideas que quedaron en el mapa producido en la etapa anterior. Después de tener el borrador del texto, comienza la siguiente etapa del proceso, revisión y edición, que puede realizarse muchas veces, tantas cuantas sean necesarias, hasta cuando el texto se considere listo para ser publicado. Y luego vendría la publicación. Yo esta charla completa se la envío a Silvia para que se las puedan enviar por correo a quienes les interese, sino que aquí estoy viendo que hay algunos errores que pueden ser de tipografía o de impresión, entonces prefiero hacerle una revisión antes de mandarla, para que ustedes tengan completos los ejemplos y todo esto. Las consecuencias que trae esta estrategia en la formación del niño o niña son: el estudiante se convierte en un ser autónomo para usar los procesos que ha aprendido para solucionar problemas que se le presentan en la vida real. Es decir, le da independencia al estudiante y por consiguiente libertad para tomar decisiones sobre qué, cuándo, cómo, a quién escribir o para usar en el caso de las matemáticas esos procesos. Ya no necesita depender del docente, de otro adulto ni de la clase. Puede tomar la iniciativa en el momento en que le considere necesario y para los fines que considere pertinente utilizarlo. Puede ir perfeccionando su competencia para hacerlo cada vez mejor sin la intervención de mediadores. El apropiarse de los procesos para utilizarlos autónomamente, la independencia y posibilidad de producir para su entorno los beneficios de los mismos. Los niños y niñas adquirirán criterios propios frente a sus producciones o trabajos porque comprenderán claramente en qué consiste. La metacognición, el quinto principio, es la única que permite, y es el último,
la única que permite que el aprendiz sistematice el nuevo conocimiento para luego ser autónomo en su uso. Por eso, todo acto de mediación del docente entre el conocimiento y los niños durante el proceso de aprendizaje y en cualquier momento del mismo debe producir metacognición en el aprendiz. En algunos momentos clave, este tipo de mediación es más evidente. En la evaluación diagnóstica de proceso final o sumativa, cada vez que el estudiante comete un error de gramática, redacción, ortografía, comprensión, uso de una palabra con un significado determinado, y en matemáticas cuando realiza una operación o resuelve un problema, cuando va a comenzar a trabajar un conocimiento nuevo sobre los conocimientos que ya trae el estudiante, cuando los estudiantes deben sistematizar y reconstruir los nuevos conocimientos o sus estructuras mentales. O sea, en todos esos momentos, este tipo de mediación de la metacognición, de producir metacognición, es más evidente. Durante el proceso de aprendizaje, el docente formula preguntas que pueden ir encaminadas a que el estudiante retome lo que ya sabe, o lo que ya se ha dicho en clase, o lo exprese con sus propias palabras, es decir, lo parafrasee. Cuando el estudiante repite de la misma manera lo que el docente ha dicho, puede no estar entendiendo, sino simplemente memorizando. La pregunta debe encaminar al estudiante a que piense y no a que memorice. Esto implica un esfuerzo por parte del docente, una preparación de las preguntas que hará antes de llegar al aula de clase. Por supuesto que habrá otras que surjan en el momento en que no pueden planificarse. Otras preguntas tienen el propósito de hacer que el estudiante caiga en la cuenta de que su respuesta no es precisa, o no es acertada, o no es pertinente. El docente no dice perfecto, y tampoco eso no es, o eso no fue lo que pregunté. Simplemente formula repreguntas que llevan al estudiante mismo a concluir si su respuesta es adecuada, si su respuesta no es pertinente. Si su respuesta no es pertinente, el docente repetirá la pregunta o le dirá, ¿puedes repetir mi pregunta? Y cuando el niño o niña la repite, le vuelve a preguntar, ahora, ¿cuál es tu respuesta? Esto lleva a los niños a acostumbrarse a juzgar sus propias respuestas, su apropiación de lo que están aprendiendo, a seguir el rumbo preciso del aprendizaje. En la reconstrucción del conocimiento, el docente también ha preparado preguntas que obliguen a los aprendices a establecer un contraste entre lo que ellos sabían y lo nuevo que han aprendido. Otras preguntas conducirán a los estudiantes a elaborar síntesis claras, precisas y completas de lo trabajado en clase. Esto obliga a los estudiantes a pensar ordenadamente, a sintetizar las ideas. En la evaluación del proceso, el docente nunca le corrige a un aprendiz diciendo, barco no se escribe con B corta sino con B larga, o 7 más 4 no es 10 sino 11. Simplemente, en el momento de la clase en el que los estudiantes están trabajando, él o la docente pasa por los puestos mirando lo que hace. Si ve algún error, puede formular preguntas como, ¿qué dice aquí? El niño puede decir, barco, pero yo no reconozco esa palabra. Mira bien qué problema tiene para que yo no pueda leer ahí la palabra barco. Entonces él o la docente puede hacer que el niño o niña lea lo que escribió, por ejemplo, si estás redactando algo, deberías comunicar lo que está escrito o lo que me acabas de decir. Entonces corrige tu escrito. O sea, no es el docente el que está diciendo si está bien o mal, sino simplemente hace preguntas o intervenciones que a partir de esa mediación produce metacognición, y es el mismo niño el que se da cuenta de cuándo está bien, cuándo está mal, cuál es el error que debe corregir. Las consecuencias que trae esta estrategia en la formación del niño o la niña son: permite que los niños comprendan que para obtener los resultados esperados, un trabajo requiere de un proceso sistemático. Esto los formará como personas rigurosas tan escasas en nuestro medio. Los estudiantes aprenden que un resultado no se obtiene sino después de una planificación, un proceso de desarrollo y una sistematización, que un proceso se puede repetir varias veces hasta obtener lo que se espera y con la calidad que se espera. Esto combate la falta de planificación,
que vemos en todas las esferas de nuestro país. También se opone al inmediatismo, que en general responde a tiempos y plazos diferentes a los que se requiere para trabajar y obtener resultados de calidad. Los niños y niñas se hacen responsables de su aprendizaje, pues comprenden que solo con la reflexión se puede llegar a aprender realmente, ya que el aprendizaje es un acto personal en el que nadie aprende por nadie. Los aprendices entienden que el apoyo de un mediador en el aula, el docente, sirve para activar esa reflexión personal, clave en todos los momentos del acto de aprender. Tradicionalmente, la responsabilidad de la disciplina, del aprendizaje, de las actitudes de los niños ha recaído en el docente, pero cuando estos aprendices comprenden que aprender es su responsabilidad, porque son ellos los que hacen todo y él o la docente hace preguntas, apoya, cuestiona, dejan de depender del adulto para juzgar su trabajo y sus actos de aprendizaje dentro del aula. Deja de escucharse la pregunta, ¿aprobé, profesor? Simplemente ellos y ellas saben cuándo está listo su trabajo y saben que hasta ese momento el trabajo está casi completo según unos criterios que ellos mismos conocen de antemano y que los pueden aplicar para juzgar su trabajo. Los habilita para liderar y dirigir trabajos de grupo, comunitarios y hasta de producción. ¿Qué diferencia hay entre un niño que ha trabajado con esta metodología y uno que no la ha trabajado? Un niño o niña que no ha trabajado con esta metodología siempre está dependiendo del adulto para saber si lo que hace corresponde a lo que debería hacer. Un niño que ha trabajado con esta metodología es capaz de juzgar sus propios, con los parámetros acordados, su propio trabajo y sabe cuándo su trabajo está bien y cuándo no está bien. Un niño que no ha trabajado esta metodología acata las instrucciones del docente. El profesor o profesora es quien planifica el proceso, los estudiantes lo siguen. Una vez termina el proceso diseñado por el docente, el trabajo se termina y el profesor lo califica y corrige. Un niño que ha trabajado con esta metodología conoce los procedimientos para diferentes tipos de trabajo que se realizan en el aula, es capaz de aplicarlo en otras áreas, no tiene inconveniente en realizar correcciones muchas veces al mismo trabajo hasta que éste corresponde con los criterios que ya conoce de antemano y es capaz de usar para, independientemente de su profesor o profesora, decir cuándo el trabajo está terminado. Un niño o niña que no ha trabajado con esta metodología espera las explicaciones del profesor, algunas veces o muchas de manera pasiva. Con la actitud de veamos que entiendo buenamente sin hacer mayor esfuerzo. Su esfuerzo mayor es atender, trabaja cuando el docente arma grupos para realizar ejercicios. Un niño que ha trabajado con esta metodología todo el tiempo está participando, su esfuerzo está puesto en pensar, reflexionar, aportar, pensar sobre lo ya pensado. Cuando se siente incapaz de ir al ritmo de los otros, pide ayuda. Un niño que no ha trabajado con esta metodología siente que solo el profesor tiene derecho a juzgar su trabajo, no sus compañeros. No se siente en capacidad de hacerlo él o ella misma, pues no tiene criterios para hacerlo. Un niño que ha trabajado con esta metodología acepta las observaciones de sus compañeros, pues todos conocen los criterios con que se juzga el trabajo del aula. Es capaz, a partir de las preguntas del docente, de encontrar sus falencias o errores y corregirlos él o ella misma. Puede mejorar aspectos de su trabajo que incluso él o la docente no ha señalado, pero que el estudiante puede ver. Dos pequeñas conclusiones. Todo lo que he expuesto aquí no se da mágicamente. Requiere mucho trabajo, capacitación a los docentes durante mucho tiempo, acompañamiento permanente a los docentes, esfuerzos y cambios de actitudes de los mismos. Cada ambiente favorable hay que crearlo, y crearlo implica cambiar tradiciones de los docentes. Solo en la medida en que ellos ven que esto funciona, aceptan que enseñar se puede hacer de otra manera y pueden encaminar sus esfuerzos a lograrlo. Y todo esto que he presentado hoy es fruto de un trabajo que durante 7 años realicé con otras personas, con un equipo
de docentes y de capacitadores para la enseñanza de la lengua materna, pero que después los mismos profesores que fueron capacitados en ese programa fueron transfiriendo a otras áreas como las matemáticas, las ciencias, las sociales y el inglés. Muchas gracias.